La orden del Ministerio de Cultura es un nuevo castigo del presidente Rodríguez Zapatero hacia los ciudadanos de Valencia por el simple hecho de depositar su confianza en las políticas del Partido Popular. La verdad es que nuevamente somos portada en todos los periódicos y medios de comunicación estatales. Esta vez los vecinos y vecinas del Cabañal Cañamelar no imaginaban que ese trocito singular de casas y de gentes, realmente ese trocito tan pequeño que va entre Blasco Ibáñez el final y el mar, pudiera arrasar páginas de diarios, de portadas de periódico, de portadas de telediarios, evidentemente no de Canal Nou, por supuesto para hacerse eco de una auténtica revelación institucional que el Consell ha protagonizado con el decreto ley que intenta sin futuro neutralizar la orden del Ministerio de Cultura. Esquerra Unida afirma que la orden ministerial es un hito histórico en la lucha por salvar no solamente el Cabañal, sino lo que queda del maltratado patrimonio cultural valenciano. Pero sobre todo es una orden que da la razón a los vecinos y vecinas, a las personas que aman la ciudad de Valencia y sobre todo a sus valores culturales y humanos en una lucha desigual, la de un David contra un Goliat, que sin arrendrarse ante máquinas excavadoras y ante presiones y amenazas, han mantenido desde el 93 del siglo pasado una posición inamovible e insobornable en defensa de esta trama urbana y del bienestar de sus vecinos. Su decisión por decretazo de prolongar al mar la avenida de Blasco Ibáñez es una muestra de deslealtad institucional y además desoye las voces de los vecinos. Es una manifestación gravísima de autoritarismo, incomprensible, porque no se va a poder hacer esa prolongación que ustedes pretenden hacer. Porque ¿de dónde van a sacar ustedes los 34.000 millones de las antiguas pesetas que se necesita para hacer esa prolongación en medio de una crisis y de una construcción que está absolutamente desactivada? Eso es imposible, pero les da lo mismo. Ustedes atentan contra el Estado de Derecho y una vez más se demuestran que utilizan la máxima institución como si fuera su cortijo. Si esta institución, si las Cortes Valencianas consideraron en su día la catalogación de Vic de un barrio de esta ciudad, ustedes ahora lo derogan y no se sabe por qué ocultas intenciones. Yo diría que urbanísticas, porque ahí está toda la trama que denuncia la sindicatura, los datos que da la sindicatura. Pero además se saltan a la torera el procedimiento que prevé la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano para extinguir la declaración de bien de interés cultural.